2, 3, go! Profesor Isaías, me da mucho gusto estar contigo el día de hoy otra vez. Hola Efraín, ¿cómo estamos? Buenas noches a la gente que nos ve ahí en su casa. Un abrazo. Sí, la verdad que el tema de hoy va a ser muy interesante y es algo que normalmente, Doc, lo usamos para burlarnos de las nuevas generaciones en las redes sociales, pero es un tema bastante serio, te digo, porque de repente por ahí yo tuve una crisis de estas y sí es bastante serio. Aunque bueno, lo tomamos de sorna, ¿no? Normalmente. Es que es imposible que durante tu vida no tengas al menos un rasgo de la enfermedad de la que vamos a hablar hoy. Profesor Isaías, haznos el honor de presentarnos a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Por supuesto, le damos la bienvenida al doctor Jorge Eduardo González Álvarez, que es su especialidad de psiquiatría, que nos viene a hablar el día de hoy precisamente de este tema tan importante que es la ansiedad. Doctor, qué gusto conocerlo, un abrazo. Igualmente, mucho gusto, doctor Efraín, mucho gusto, profesor Isaías. Pues hablar de ansiedad, pues es hablar de un tema que de hecho, estadísticamente hablando, es el tema más común que trata un psiquiatra. Es, de hecho, pues sí, es la enfermedad que engloba a otras enfermedades y que sí es importante aclarar las diferencias entre lo que es un trastorno de ansiedad y la ansiedad que es como tal normal. No son sinónimos de patología. Normalmente existe lo que es esta preocupación, este miedo a una situación identificada y que se puede decir que es una ansiedad normal. De hecho, hay una ley que se llama la ley de Yerkes-Dodson, que habla que el ser humano pues es productivo cuando tiene cierto nivel de ansiedad. Cuando la ansiedad es muy baja, tiende a ser poco productivo y cuando es en exceso, pues su productividad baja totalmente. Entonces, aquí la ansiedad es buena, pero ya cuando es un exceso, es cuando ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Pero me gustaría... Jorge, y para tener una idea más precisa y que nuestros seguidores sepan, por ejemplo, en tu consulta, ¿qué tan frecuente es que tengas pacientes que refieren ansiedad? Porque ahorita ya entraríamos para definirlo precisamente, pero digamos así, para iniciar el programa, ¿qué tan frecuente es que alguien te diga y llegue a tu consulta diciendo que tiene alguna situación compatible con ansiedad? Pues de cada 10 pacientes, más de la mitad llegan con síntomas que ellos no saben que es ansiedad, pero que son síntomas muy vagos que van limitando su calidad de vida y que normalmente van con otros especialistas buscando la solución de sus problemas, pero pues que ya cuando uno los estudia y valora, pues se ve que es un trastorno de ansiedad. Y no sé si les gustaría que entráramos ya un poco en la materia. Sí, doctor. De hecho, precisamente para entrar en la materia, yo tengo una pregunta que hacerle porque normalmente tendemos a confundirnos. Entonces, quiero que usted nos aclare la diferencia entre ansiedad, lo que nosotros llamamos miedo o preocupación. Normalmente el miedo y la preocupación es por algo identificado, ¿no? Desde ver a un perro ya te da miedo, eso pues es normal. Y ver la situación de, por ejemplo, un trabajo, una fecha límite, ¿no? Esa preocupación pues es totalmente normal, ¿no? Pero cuando este estado de alerta se mantiene más allá de un factor identificable, es ya un problema de ansiedad. Normalmente el miedo es temporal, la ansiedad es constante, es un estado de lucha que no se sabe identificar, que no necesariamente debe de haber una causa, que es espontánea y que mucha gente es lo que refiere, que ellos están muy bien, que nada les falta, pero aún así no se sienten bien.
que hay algo que no saben si es algo del corazón, algo del estómago, pero sienten que algo malo está, bueno, tienen esta angustia, este malestar. Y doctor, te lo comento porque también creo que los demás especialistas, aunque vemos otras patologías, muchos de nuestros pacientes tienen algún rasgo de ansiedad, de este estado que tú estás comentando, que tú estás definiendo como algo prolongado, ¿verdad? Algo que se puede anticipar cuando ya no tiene un peligro, o sea, como tal, tú bien lo comentaste, a lo mejor ves que te ataca un perro, o ves que tienes alguna situación especial que ya se hizo tarde, estás con tus amigos y tu esposa te va a decir de cosas, entonces tienes una ansiedad normal, ¿no? Pero ese es miedo. Es miedo, sí, es precaución, ¿no? Muy bien. Pues pero, me gustaría es que como la ansiedad se divide en varios trastornos. Y en esos trastornos hay dos que son como los más frecuentes y donde la mayoría cae en esos síntomas, que muchas veces se pierden en toda esta gama de síntomas que existen, pero el más común o el más conocido y el más frecuente es lo que es un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad paroxística. Este miedo súbito que se caracteriza por palpitaciones, con sensación de opresión torácica, con sensación de que algo malo les va a pasar, que hay mucho temblor, hay sudoración, hay náusea, sensación de que se van a morir, que se están infartando, que se van a volver locos, que normalmente duran de minutos, y en algunos casos horas, pero pues esto es tan severo que muchas personas llegan a urgencias buscando ayuda porque sienten que se están infartando, vaya, que no pueden respirar, que algo malo les va a pasar, vaya. Y además, doctor, se puede como prever este miedo, ¿no? Es decir, yo te comentaba hace un momento que cuando ves un peligro inminente o tú lo ves acercándose, pues tienes esta situación, pero en la ansiedad, ¿qué opinas tú al respecto de que los pacientes todavía no tienen el riesgo enfrente de ellos? Y puede ser que lo estén pensando en un mes o en una semana, o que ocurriera algo que tal vez no va a ocurrir, pero que si no hacen tal cosa o reaccionan de cierta manera, pues puedan tener esta repercusión, aunque sea injustificada. Bueno, de hecho, esa es parte de los criterios diagnósticos de un trastorno de pánico, es esta preocupación de que les vuelva a dar un ataque. Esta sensación es tan intensa que se quedan en su casa, ya no quieren salir o buscan salir pero acompañados de una persona. A esto se le conoce como agorafobia. Mira, aquí Shirley Aglae Colsan nos pregunta, ¿es común que los síntomas de ansiedad se confundan o tengan comorbilidad con la depresión? Es una pregunta muy interesante. Normalmente se dice que un trastorno de ansiedad es un estado de lucha, ¿no? El paciente o las personas están luchando contra esta ansiedad, ¿no? Intentan tomar un montón de tés o intentan hacer mucho ejercicio. En algunos casos, pues ya toman alcohol o hasta unas sustancias como una forma de automedicación. Pero este estado de alerta constante va desgastando al individuo, va provocando que las personas se vayan deprimiendo. De hecho, es un factor de riesgo para la depresión y a su vez la depresión es un factor de riesgo para la ansiedad. Pero es muy común la comorbilidad entre ambas. Oiga, doctor, ¿existe alguna predisposición para padecer ansiedad o cuál sería la causa que pudiera desencadenar en una persona la ansiedad? Es una buena pregunta. La ansiedad como tal tiene un enfoque biopsicosocial. Como la mayoría de las enfermedades mentales, hay una cuestión biológica. La cuestión biológica, pues sí es importante. De hecho,
las estadísticas lo dicen, que una persona que tiene un papá o dos papás con ansiedad, ellos aumentan hasta 4 a 8 veces más el riesgo de desarrollar ansiedad. Hay una cuestión ambiental, hay una cuestión que tiene que ver también con la cuestión psicológica, con los mecanismos de defensa, y una cuestión social. Cuando esos tres factores se unen, es cuando puede presentarse un trastorno de ansiedad. Doctor, y en algún momento de mi práctica médica, como es tan frecuente, incluso en padecimientos inmunológicos de cualquier tipo, pero particularmente los dermatológicos, el paciente siempre muestra rasgos de ansiedad. Y en algún momento yo me pregunté y me puse a investigar y quisiera tu opinión al respecto, porque yo pienso que también se puede aprender. Es decir, yo les digo a mis pacientes que posiblemente tuvieron un modelo a seguir, o sea, a pesar de que existan estudios que nos orienten sobre una base genética, también podría ser que el papá, la mamá, el tío, el abuelo o alguna figura les haya enseñado cómo reaccionar así. Y la otra, una vez que ya aprendiste, porque yo siempre le trato de hacer esa diferencia con mis pacientes, bueno, no es que tengas un problema ahorita, no es que hayas chocado, no es que esté alguien enfermo, sino es una reacción a tu día a día, ¿no? O sea, es decir, ya aprendió tu mente cómo reaccionar y ante estímulos menores, pues te puede llevar para allá. Así es. Bueno, esos son los mecanismos de afrontamiento que normalmente se aprenden en la infancia. Mecanismos de defensa que copian de los padres, de los familiares más cercanos, y que normalmente algunos son más adaptativos que otros realmente, pues, la búsqueda de la ayuda psicológica es eso, intentar desaprender cosas que se aprendieron y tener herramientas al manejo de estas emociones. O sea que dentro de la terapia les ayudan a que reaccionen de otra manera ante esos estímulos que normalmente producen pues la ansiedad o la depresión, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es identificar ese tipo de pensamientos que tienden a ser automáticos. La terapia del corte cognitivo-conductual busca eso, aprender o desaprender cierto patrón de pensamiento, pero bueno, hay muchos enfoques terapéuticos, hay desde la cuestión psicoanalítica, conductual, últimamente todas las variantes de la terapia cognitivo-conductual, que son como las con mayor evidencia. Oiga, doctor, ¿y cómo evalúan ustedes qué tan severo es el padecimiento? Es una buena pregunta la que me hace. Todo depende de la funcionalidad. Es decir, hay personas que viven con ansiedad, pero son muy funcionales. Son personas que, bueno, entre comillas, porque hay veces que ya se pelean con medio mundo y así, ¿no? Pero ya hay personas que realmente ya no salen de su casa, que ya su familia pues están preocupados. Entonces todo depende de la funcionalidad. En general es leve, moderada, severa. Por ejemplo, un nivel de ansiedad leve puede ser tratada con pura psicoterapia, pero ya cuando se trata de una enfermedad moderada, severa, ya es cuando se utilizan medicamentos. Y en este sentido, doctor, ¿cuál es el tratamiento no farmacológico? Pues el que está más estudiado son pues lo de siempre, un buen ejercicio, un buen sueño, una buena comida, son como los pilares del tratamiento no farmacológico. Oiga, doctor, ¿y el tratamiento farmacológico cuál sería? En casos severos, me imagino, y moderados. Bueno, hablando de un trastorno de pánico, que es como lo más frecuente y que más incapacidad produce el individuo, primero pues ya identificando qué tipo de ansiedad o ansiedades tiene el individuo, se utilizan en general dos grandes medicamentos o dos grandes grupos que son los inhibidores de la recaptura de serotonina y las benzodiazepinas. Ambos son medicamentos virales para esto, pero
cada uno de ellos tiene una indicación muy precisa y un tiempo muy preciso de uso, vaya. Por ejemplo, en el trastorno de pánico es muy frecuente que se les quiera llenar de medicamento controlado, pero eso hay que tener mucho cuidado porque eso puede provocar una dependencia al paciente. Oiga, doctor, ahí hay una pregunta que quisiera yo hacerle, porque bueno, hay algo que yo observé en el tiempo que tuve yo una crisis. ¿Qué relación guarda el trastorno obsesivo compulsivo con la ansiedad? Es muy buena pregunta porque durante mucho tiempo estaba dentro del mismo, dentro de la misma dimensión, vaya. El trastorno obsesivo compulsivo perteneció mucho tiempo dentro de los trastornos de ansiedad, pero a lo largo del tiempo se dieron cuenta que no era lo mismo, que es muy parecido, pero tiene otra neurobiología. Esta principalmente tiene que ver con los pensamientos y las conductas repetitivas, las compulsiones, que de hecho la comorbilidad de un trastorno obsesivo compulsivo y un trastorno de ansiedad pues es alta. ¿Y cómo nos podría explicar cómo funciona o cómo se describe un trastorno obsesivo compulsivo, doctor? Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, como su nombre lo indica, es pensamientos intrusivos, es decir, pensamientos que el individuo detecta que no tienen sentido o lógica, pero que aún así están de forma persistente y que ocupa mucho tiempo del día en ello. Y hay lo que esa es la parte de la obsesión, una idea fija, repetitiva. Mientras que la compulsión puede ser otro pensamiento, un pensamiento negativo, positivo, que busca aliviar el pensamiento negativo, o una conducta que sea ya, por ejemplo, contar o ordenar las cosas, o son los famosos rituales que se ven en un trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, eso es lo que define ese trastorno. Y en los niños podemos ver algunas actitudes que con el tiempo se quitan. O sea, conforme los pacientes van creciendo, ya parecería que de forma natural, como por ejemplo no pisar las rayas cuando van caminando, ¿no? Algo muy común. Se va quitando esa sensación como de un mal presagio o como de algo va a ocurrir, mientras que hay unas buenas películas al respecto de esto. Mejor Imposible, no sé si la ubican, con Jack Nicholson. El protagonista sufre un trastorno obsesivo compulsivo y ya antes de salir de su departamento tiene que cerrar 5 veces a la izquierda y luego 6 veces a la derecha, porque si no, siente que algo va a suceder al pasar la puerta, ¿no? Entonces, ¿es normal tener estos rasgos y que se vayan controlando con el tiempo? ¿O de qué depende, doctor? Bueno, lamentablemente cuando un trastorno obsesivo compulsivo se detecta en la infancia, tiene un peor pronóstico que si se detecta en el adulto. Eso por la cronicidad de los síntomas. Muchos pacientes no identifican esto como una enfermedad y viven mucho tiempo con ciertos rituales que los mantienen como escondidos, vaya. Y ya es cuando empiezan a enfrentarse a la situación laboral o escolar donde empiezan a fallar. Es común que empiezan a buscar ayuda porque ya no saben qué hacer, piensan que se están volviendo locos, que ya no pueden estar contando las puertas o las ventanas, o hay números positivos o negativos, o rituales de manos, o es un trastorno muy interesante y es muy común. Lamentablemente es un trastorno que provoca mucho estigma. Oiga, doctor, una pregunta con el entorno que tenemos ahorita actual. Los casos de ansiedad a nivel global, bueno, y usted aquí a manera local, ¿sí ha visto que se han incrementado con la situación de pandemia y confinamiento? Es muy interesante. Obviamente han aumentado. De hecho, la OMS ha considerado la pandemia como el evento más estresante desde la Segunda Guerra Mundial. No es para menos. Esto ha causado un efecto interesante en el sentido que hay personas que esta ansiedad ha debutado de primera vez
y personas que, por ejemplo, lo que es la fobia social, la fobia de, ¿no?, de exponerse al público, de dar clases o, por ejemplo, salir a la calle y todo eso, están ahorita muy a gustos porque pues están en cuarentena, y tienen miedo de que la pandemia se acabe. La fobia social es un trastorno de ansiedad muy común y pocas veces, bueno, está subdiagnosticado, y ahorita hay muchas personas que están muy a gustos en sus casas por la pandemia, y cuando se acabe esto, pues van a sufrir. Y la situación de ansiedad te vuelve también como más lábil, más irritable, toleran menos, o sea, de repente puedes llegar a tu casa, profesor Isaías, doctor Jorge, y encontrar a alguno de los miembros de tu familia pues, más irritable, algo. ¿Y qué nos debe hacer sospechar que la pandemia está generando un trastorno de ansiedad por el encierro, por lo que sea? Y bueno, lo que comenta el doctor es muy interesante, Isaías. Cuando regresan a las clases, vamos a tener otra situación, ¿eh? Eso que menciona se le conoce como, bueno, hay que sospechar de lo que es un trastorno de ansiedad generalizada. Ese trastorno se caracteriza por irritabilidad, por tensión muscular, fatiga fácil, falta de concentración, alteraciones en el sueño, y es muy común. De hecho, la mayoría de las personas de 30 años para arriba la padecen. Los estudiantes, todas las personas que trabajan son personas que pueden desarrollar ese trastorno de ansiedad generalizada, que a la vez se puede confundir con una depresión, que la irritabilidad o la falta de sueño también es un síntoma depresivo. Doctor, ¿y qué medidas de prevención recomendaría usted ante, digamos, la ansiedad para prevenirla? Bueno, lo más importante es hacer una actividad física. O sea, la actividad física se ha visto que es la mejor estrategia no farmacológica. El problema es que la mayoría no quiere hacer ejercicio. Vaya, les cuesta mucho trabajo, por lo menos hacer 10 minutos, y prefieren las cosas rápidas, ¿no? Como un remedio que... Es por eso que también los medicamentos controlados se vuelven un problema para las personas que no buscan más allá de tomar medicinas. Oye, y aquí entramos en un gran problema porque se han realizado estudios con estos remedios naturistas, caseros, o que pasan como suplementos, donde que ahí hay una gran brecha en la legalidad de nuestro país, porque se ha visto que algunos contienen, por ejemplo, en esta pandemia, dexametasona. Entonces, que desinflaman por eso. Es decir, ¿cómo confías en alguien, verdad, que te está ofreciendo un remedio casero o de tal comunidad o de tal región sin tener realmente un estudio de lo que contiene? Y, por ejemplo, doctor, ¿qué es lo más frecuente? ¿A qué recurre la gente como un remedio casero que te llame la atención? Lo más común son, pues, el té lo que es la pasiflora, la valeriana, el té de 7 sales, el té de hierbabuena, de todos los tipos de tés, de ajo, de guayaba. Pero al final hay algunos tés que sí tienen cierto efecto ansiolítico, pero tiende a ser como un efecto temporal. O sea, ahorita se ha puesto de moda, por ejemplo, el CBD, que todavía no tiene la aprobación para tratar la ansiedad, pero aún así hay gente que le sirve, pero no es como que algo que podamos todavía prescribir. Doctor, y nos preguntan aquí que su médico, acudió con su médico y que le comentaron que algunos medicamentos pueden aumentar la ansiedad. Eso es verdad. Todos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina tienen indicaciones muy precisas, y muchas veces porque a la comadre o al primo o a un conocido le dieron, por ejemplo, fluoxetina, y la ansiedad no es una ansiedad que tenga esa indicación, pues les aumenta
los síntomas, vaya. Es muy común personas que toman fluoxetina con ataques de ansiedad, porque no es para esto, vaya. Claro, y la activación de otros receptores, o sea, hay 3 receptores de la 5-hidroxitriptamina y algunos pueden causar esterilidad, profesor Isaías, algunos pueden causar, la activación de esos receptores puede causar problemas, más insomnio, más ansiedad, ¿no? Entonces, en realidad puede disminuir la libido, más que generar esterilidad, puede disminuir la libido. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos pueden tener repercusiones y más si no están bien indicados, ¿no? Es que aquí, para tener un buen tratamiento hay que tener un buen diagnóstico, y muchas veces dicen, es que es una ansiedad, pero no sabe qué tipo de ansiedad es, si viene con depresión, si la depresión de qué tipo es. O sea, hay que analizar, y es por eso que se recomienda que realmente en cuanto a cuestiones de salud mental, pues se deja al especialista, o si el médico familiar o general la identifica, y si no tiene mucha experiencia, mejor que la canalice, porque lamentablemente es pan de cada día de todos los tratamientos que, o sea, llegan ya multitratados, ya llegan con cierta resistencia o siendo dependientes a un medicamento, a una benzodiazepina. Entonces ya es difícil a veces quitársela, porque pues siempre se la han dado y con ese es el único medicamento con el que duerme. Entonces se vuelve muy complicado porque pues ya le metieron mano varias personas, y entonces ahí ya. Oiga, doctor, y hay algo interesante ahí. Bueno, por ejemplo, le digo, yo tuve un caso así, me dieron un medicamento y la verdad, el médico ahí de la universidad en su momento, le comentaba yo que para mi trabajo, pues mi trabajo es intelectual, empecé yo a detectar que el mismo medicamento no me permitía hacer mis análisis de manera correcta, o sea, yo no lo sentía normal. Y fíjese que fue muy curioso porque él me recomendó que lo dejara. Me dijo, deja ese medicamento y busca otra alternativa. Y yo lo hice a través en aquel momento de la meditación. Me profundicé un poquito más en una práctica que el doc conoce bien, que se llama budismo zen, que es mucho ir hacia adentro. Y la verdad a mí me sirvió. He corregido mucho, tanto de la ansiedad que tenía como del trastorno obsesivo compulsivo que lo acompañaba. Pero ha sido con base a ese trabajo mental. ¿Usted recomienda, por ejemplo, el uso de este tipo de filosofías? Todo ese tipo de filosofías tienen en común que es el manejo de la respiración. Esto se ha visto que, pues, si lo ve desde el punto de vista del budismo, a través de la respiración, Siddhartha Gautama llegó a la iluminación. Es así, es muy interesante cómo las personas que realizan yoga, mindfulness, todo se basa en la capacidad de exhalar e inhalar, y tienen sus técnicas muy precisas para manejar esto. Doctor, y hablando de la ansiedad que nos genera la economía, porque todos cuando tenemos cierta edad, pues estamos obligados por el ambiente social, por el neoliberalismo que el profesor Isaías nos explica, rampante y voraz. Pues hay factores pues económicos, sociales, culturales, que están presionando constantemente al individuo y que lo pueden orillar a esta situación. El profesor Isaías, aquí te lo recomiendo para cuando alguien tenga problemas ahí con el banco o con alguien, para que los asesore y cómo puedan llevar bien sus cuentas de ahí en adelante. Pero bueno, cualquier factor podría ser causante de la ansiedad. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los más frecuentes, los sociales o económicos más frecuentes con los que llega un paciente a tu consulta? Bueno, ya están identificados y estudiados en la cuestión, como te digo, del enfoque biopsicosocial. La cuestión social, pues, es muy importante: el nivel socioeconómico, el nivel educativo, el estado civil. Obviamente, una madre con 5 hijos no va a ser lo mismo que alguien que está casado y tiene una educación superior. Hay situaciones que como médicos no pueden cambiar, pero son factores que personas que no tienen padres, que no tienen un soporte social adecuado. Los más comunes, pues son personas solteras, personas que han perdido algún familiar o a su pareja,
y que no tienen hijos o que no, o que lamentablemente ya toda su familia falleció, entonces se quedan solos, vaya. Aquí por las redes sociales, doctor, nos llega una pregunta. Dice que acudió con su médico después de que se le paralizó la mitad de la cara y le dijeron que tenía que ver con ansiedad. ¿Es esto cierto? Sí, o sea, ese es una situación muy común. De hecho, la explicación es que el estado de ansiedad aumenta el cortisol y el cortisol pues baja la respuesta inmune y hace al individuo pues blanco de múltiples enfermedades. Vaya. Es frecuente que cuando están bajo mucha ansiedad es cuando les salen fuegos o que les da una enfermedad. Entonces el herpes en general, ¿verdad? Es muy común eso y pues sí, es un factor precipitante la ansiedad. De hecho, en un episodio previo yo expliqué la relación de los trastornos emocionales desde la formación del feto, desde el embarazo y su impacto ya en la vida adulta, en la producción de hormonas a nivel cerebral y de cómo actúan para generar precisamente estas hormonas que comenta el doctor y que repercuten en una mayor labilidad para que tengamos una respuesta inmunológica determinada. Entonces, las emociones, nuestra mente, al estar en nuestro cerebro, pues controlan cualquier cosa, Isaías, cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, perdón. Sí, es muy interesante cómo, te digo porque yo lo he visto, cómo a veces si uno le da juego a la mente, sobre todo en esos espacios, doctor, que tiene uno, digamos, libres o de ocio, es cuando más fuerte viene el ataque, ¿no? de la ansiedad, porque necesitas estar haciendo algo constantemente. Por ejemplo, ahorita con lo que es la pandemia, mucha gente pues estaba acostumbrada a lidiar su ansiedad pues saliendo, haciendo ejercicio, al malecón. Entonces ya una vez que van quitándole esos factores protectores, es cuando se ven hacia abajo, cuando esta ansiedad ya no encuentran cabida. De hecho, el consumo de alcohol aumentó, el consumo de todas las adicciones aumentaron, porque buscan pues lidiar lo que son comer por ansiedad. Mucha gente encuentra en el pan, en las papitas, en el refresco, un alivio temporal, o pues bueno, no se diga el cigarro. En el cigarro. Oye, doctor, entonces ya cuando se conjunta con ese té más famoso de nuestro país, delicioso y rico, el tequila, pues se complica la situación, ¿no? Porque hay gente que toma ese té para aliviar la ansiedad y bueno, de ahí hasta donde quieras, ¿eh? De hecho, esa es una de las explicaciones de las adicciones, es decir, todo lo que es el tabaquismo, el alcoholismo y aquí en la Baja Sur que es el cristal. La mayoría de los pacientes antes del consumo ya eran personas ansiosas. O sea, es muy frecuente la asociación del consumo de alcohol con ansiedad. Era la forma en que, era como su clonazepam o su alprazolam, pero líquido, vaya. Oye, mira qué tema tan importante acaba de mencionar el doctor, las adicciones en Baja California Sur. Ahora que estuvimos entrando a COVID nos dábamos cuenta de que muchos pacientes tenían una tolerancia importante a los medicamentos, a los opioides. Entonces nos hacía sospechar caray, no, como que no, la dosis que tenemos que otorgar es una mayor a la habitual. ¿Qué está pasando? Entonces, y bueno, es un tema que tendríamos que solicitarle al doctor que nos dé un espacio más adelante para hablar específicamente de las adicciones. Sí, es un tema bastante interesante. Doctor, resumiendo para nuestros seguidores, así puntos claves para que alguien identifique que está padeciendo ansiedad y que requiera ir con un especialista como tú. Bueno, si de repente sienten que no pueden respirar, que algo malo les va a pasar, si tienen temblor, sudoración, que se van a volver locos y que no saben por qué, es cuando tienen que ir al psiquiatra. Perfecto. Doctor, un último comentario que quisiera hacernos respecto al tema y si gusta darnos sus datos por si alguien de la gente que nos está escuchando quisiera ir con usted a consultar.
Bueno, ahí ya está mi tarjeta, no sé si se alcanza a ver. Hay dos números de contacto en La Paz y un WhatsApp al que igual pueden mandar mensaje para agendar cita. Perfecto, aquí lo estamos mostrando en pantalla y se ven perfectamente para que nuestros seguidores, y ahora que tenemos esta ventaja, doctor, hemos entrevistado personas que están en otra parte del país. No sé si a ti te ha tocado, a mí sí me ha tocado la consulta por videollamada, ya cada vez más frecuente. Y bueno, tu especialidad es una de las que se prestan para ello, ¿verdad? Así es, de hecho, tengo pacientes en la Ciudad de México, tengo pacientes, de hecho, en Estados Unidos, tengo pacientes en Tijuana, en Guadalajara, tengo pacientes regados por ahí. O sea, ya esto ha quitado el factor distancia y la psiquiatría, que es una especialidad clínica, pues nos ayuda bastante. A mí me gustaría que cerraras, doctor. A ver, te vamos a presionar un poquito. Me gustaría que describieras, si tú lo deseas, cómo es una consulta de psiquiatría. ¿O cuál es la dinámica de una consulta de psiquiatría? Es muy interesante. Realmente algunas personas creen que ir al psiquiatra es como ir al diván, que vamos a hablar de la infancia y vamos a encontrar un motivo de por qué están ansiosos. Eso ya es el área de la psicología. Realmente es una consulta de la ficha de identificación, sus antecedentes, todas las comorbilidades médicas, porque eso es muy importante. Hay personas que su ansiedad es por una cuestión de la tiroides o ya realmente una cuestión de arritmias, pero bueno, por eso se hace toda la historia clínica y realmente es escuchar al paciente, vaya, escuchar todos los síntomas, toda esta angustia que al final ellos no saben, pero pues van integrando un diagnóstico que ellos creían que eran los únicos en el mundo que padecían de algo así, pero después se dan cuenta que es algo bastante común. Vaya. Y todos los médicos, doctor, te insisto, tenemos que identificar estos datos que tú nos estás comentando ahorita, porque casi todos nuestros pacientes tienen uno o varios rasgos de ansiedad y es importante canalizarlos con el especialista correcto, profesor Isaías, para que les den el medicamento adecuado. Todos los que pasamos por medicina interna, que es clásico, ¿no? Es que miren, el paciente de tal cama, gotitas de clonazepam, y luego llegabas en la mañana y, oye, ¿por qué tiene gotas de clonazepam, no? No, es que estaba muy inquieto. Pues sí, pero mejor hay que ver por qué está inquieto, ¿no? Me gustaría compartirles ciertas estadísticas que es bastante interesante y que habla sobre la cuestión de la salud mental en México. Haga de cuenta que lamentablemente se ha visto que en México se tarda una persona a ir al psiquiatra de 4 a 20 años. O sea, primero van con el curandero, con el sacerdote, con todos los especialistas, les hacen todos los estudios y al final dicen, bueno, ya iré con el psiquiatra. Esa es una. La otra es que lamentablemente de 10 pacientes que requieren una atención psiquiátrica, solamente uno es tratado por un médico psiquiatra. Además son tratados por médicos generales o médicos especialistas no psiquiatras. Principalmente cardiólogos, neurólogos, que pues la mayoría de los casos pues no reciben la mejor atención y esto lamentablemente va cronificando un padecimiento que tal vez desde un inicio hubiera tenido un mejor pronóstico. Doctor, y aquí te preguntaría, mira que me surgió algo importante para nuestros compañeros, porque la gran mayoría de los médicos que nos dedicamos a otras áreas, casi siempre, precisamente como tú lo comentas, decimos, bueno, es que yo la verdad, si es algo emocional, yo ya descarté todo lo orgánico, híjole, como que a mí no se me da, la verdad. Entonces, y cuando tú le dices a un paciente, oye, ¿te gustaría que te canalizara con el compañero que se dedica a ver los trastornos emocionales? Y luego escuchan la palabra psiquiatra, 90 de 100 dicen que no, ¿eh? Sí, pero siempre es común que digan, no, no estoy loco, eso es para la gente
Pero creo que eso se debe a que muchas veces la psiquiatría se identifica con la esquizofrenia, es como sinónimo, ¿no? Se imaginan que van a traer camisas de fuerza y que, no sé, es algo bastante común. Esto este estigma que todavía prevalece es algo que, bueno, como psiquiatra y la mayoría de los psiquiatras estamos intentando quitar. Es una especialidad bastante humana, es una especialidad que uno ve el cambio en los pacientes y es cuando ellos dicen, yo pensé que la psiquiatría era otra cosa, y como que cuando ven que está mejorando, cuando ven que ese problema que ya llevaba años ya no lo tiene o que está estable y que su calidad de vida mejora, es cuando ven que ir al psiquiatra es ir como con cualquier otro especialista. Pues, profesor Isaías, hay que darle las gracias al doctor Jorge, porque el día de hoy estamos ayudando a esto, estamos ayudando a cambiar la opinión de nuestros seguidores, de los pacientes, acerca de la psiquiatría, incluso de los propios médicos, porque nosotros terminamos diciendo, bueno, te voy a dar un pase, pero pues mira, no sé, y yo pienso que tienes que buscar a alguien, y yo creo que todos en general, todos los médicos deberíamos de abordar mejor los aspectos emocionales. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor. Mucho gusto, profesor. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Igualmente, te dejamos gracias. Con un saludo seguramente de una paciente tuya que te agradece tu tratamiento. Qué bonito. Sí, ya lo vi. Bueno, doctor, pues nos vemos en la siguiente emisión. Hay que comprometerlo para las adicciones. También nos han pedido mucho colitis nerviosa, ¿verdad? El colon irritable. Así es que, pues busquen al doctor, ahí quedaron sus datos. Nos vemos la próxima, doctor Jorge. Muchas gracias. Que pasen una buena noche. Buenas noches. Qué tema tan interesante, profesor Isaías, y tan Así frecuente. Sí, más de lo que uno piensa. Y sí, ir con el psiquiatra, hay que aclararlo, no es ir, porque luego te dicen, vas a ir con el loquero. No es ser el loquero. O sea, no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que sabes que también juega mucho algo que tú criticas, que es Hollywood, tiene mucho que ver con eso. Las películas, nos vende eso. No, lo de Hollywood, que Hollywood, las películas nos han vendido la idea de que el psiquiatra es el loquero, así. Y uno compró eso y uno lo tiene ahí. Tal vez es la parte de la psiquiatría que más se vende, ¿no? Entonces, claro. Hay que recordar que las industrias, y tú nos lo dices constantemente, pues se van por lo que deja dinero. Entonces ellos quieren llamar la atención y como tal, pues están perjudicando la imagen de los compañeros, ¿no? Y lo peor de todo, están retrasando la atención de los pacientes. Eso es importantísimo. 2, 3, go!